¿no? Sea hipogonadismo en varón o mujer, ¿de acuerdo? Hipogonadismos. El cuarto tema, ustedes van a llevar, y yo les voy a dejar tarea. Hoy la clase solamente va a ser de 1 hora o menos, ¿no? Pero les voy a dejar tarea para la próxima vez. Y cada uno me va a presentar, no es broma, no importa, ¿no? Luego, este tema normalmente se ve en ginecología, pero es curioso porque es mi apreciación personal. El 99% de los ginecólogos, no solamente aquí en Perú, diría que en general, no manejan bien el término de amenorreas, ¿ya? Es amenorreas o amenorrea. Luego hay otro tema que se llama hirsutismo. Esto es básicamente la mujer, ¿no? Que también habíamos comentado, hirsutismo e hipertricosis. Esto es como que de la esfera sexual. Mm, El sexto tema va a ser adenomas hipoficiales, que es lo que vamos a ver hoy. Adenomas hipoficiarios, y dentro de este tema vamos a ver hiperprolactinemia. El séptimo tema va a ser gigantismo y acromegalia. Hay unos temas que usualmente se ven en pediatría, pero son parte de endocrinología, como por ejemplo la pubertad retardada, la pubertad precoz, por eso no en pediatría. Gigantismo y acromegalia. El siguiente tema va más relacionado cuando llevemos diabetes, pero son las hipoglicemias. Y el tema 9, que también lo podríamos ver en diabetes, ustedes han llevado dislipidemias en cardiología, ¿cierto, no? ¿Sí o no? Hablen de... No, dislipidemias. Faltan más temas. El décimo tema va a ser patología del cálcio, Neoclasias. del metabolismo del calcio.
hiperglucemia, hipocalcemia. Y el tema 11 está relacionado con esto, que es osteoporosis. Todos estos temas, todo lo que venga, hasta aquí van a ser los temas, así que lo hacemos con el pizarras, se explica el por qué, todo esto. Pero ahí todos esos temas básicamente van a ser, se pone la diapositiva y decimos diagnóstico, tratamiento, o sea, son más dirigidos. ¿De acuerdo? El tema 12 es neoplasias endocrinas múltiples, NEM, o en inglés también está NEM, ¿no? Y síndromes poliglandulares autoinmunes. Y el tema 13 de IAPA, voy a meter tema 13, ¿ya? Con eso se acaba endocrinología. Patología del metabolismo del calcio, la mezcla, ¿cierto? ¿No? O no, o sí, o sí, pero no se acuerdan de ese, creo, ¿no? Y pero no vamos a hacer nada de eso de medicina, de cuando alguien se hace una operación, ¿no? De cambio de sexo, todo ese tipo de endocrinología, no la vamos a ver, en principio porque no la manejo, y en segundo porque al menos acá en Perú no estoy obligado a tratar eso. Hasta que hay una ley que me obliga a tratar, ahí, y cuando salga esa ley, igual no voy a tratar. ¿De acuerdo? Después estaba en España, en el año 2017, haciendo, ahí paseando, ahí fue, ¿no? Y llega y sale la ley en España que era como dice, una obligación que el médico endocrinólogo haga estos tratamientos que no son de terapia de reemplazo hormonal, porque la terapia de reemplazo hormonal es dar una hormona que está deficiente. En este caso, no hay deficiencia en una persona puede comúnmente hacer estas operaciones de cambio de sexo. Pero estaba como, no me acuerdo el nombre del doctor, muy bueno, endocrinólogo, diabetes, todo eso, pero para él era nuevo también, les hablo hace 7 años. Entonces, como era ley, el doctor estaba obligado a comenzar esta transición de sexo físico, vamos a decir así. Y el doctor tenía que sacar su manual e ir colocando de acuerdo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el doctor era muy en diabetes, en dislipidemia, que era fuerte, pero era algo nuevo. En Brasil, por ejemplo, conozco amigos que trabajan con esto, y aquí en Perú también, pero no es algo que uno se sienta obligado, ¿no? Por lo menos. Entonces, eso es lo único que no vamos a hablar de endocrinología como tal. Muy bien. El día de, vamos a ver acá, ya hemos visto tiroides. Hoy vamos a terminar las suprarrenales, la parte del síndrome de Cushing, y vamos a comenzar a hablar de adenomas. El primer examen va a ser estos dos, no va a ser tiroides nomás, estos dos, y de ahí vamos a ordenar todo esto. Pero son exámenes sencillos, no es para ningún examen. Y como les dije, no es que les digo una cosa y les tomo otra cosa, ¿no? ¿Ya? Acá no voy a estafarles así como hay un señor que había, ¿no? No podré a dibujar esta vez.
Usar pizarra. Muy Vamos bien. a acabar el curso de epidemiología nos quedan 4 clases. Vamos a tratar de acabarlas en 2 clases nada más. ¿Qué dice? Eh, Ah, neoplasia endocrina múltiple o neoplasias en plural, endocrinas múltiples y síndrome poligangular autoinmune. ¿Ya? Esta parte del síndrome de Cushing es un poquito para mí más enredada. Ya todo esto hemos hecho. Voy a tratar de acabar el curso en 2 clases nada más y ahí voy a trabajar con ustedes para prepararles como para un examen. ¿Regalas este libro? Ya me regaló, ¿no? ¿Puedo? ¿Sí o no? Ah, no. Dice endocrinología de eso. Vamos a leer esto es de una academia, ¿ya? Dice adenomas hipoficiales, hipogonadismo, dislipidemias, obesidad. Obesidad no la vamos a ver ahora, ¿ya? Síndrome metabólico, vitaminas. Yo les voy a dar de agregado, por ejemplo, estas disvitaminoses, pero no les voy a tomar en el examen. Estos libros porque nosotros también tenemos para acá, para la universidad, están diseñados para un examen, ¿de acuerdo? Pero si quieren leer así algo como que para que aprendan algo más, léanse mejor los manuales españoles del CTO, de la guía, ¿de acuerdo? Si quieren leer algún libro de ese tipo. Las 2 últimas clases van a ser como para que ya nos estemos preparando para el examen de salud, ¿de acuerdo? Entonces, muere ahí endocrino en 2 clases nada más. Pero ya no va a ser como el pizarro así, ¿de acuerdo? Entonces, el síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Se puede decir que es hipercortisolismo, pero no siempre es así, porque como habíamos comentado algo la primera clase, vamos a hacer un repaso de la primera clase. También yo consumo, por ejemplo, esteroides exógenos, por ejemplo, la prednisona. Una persona tiene artritis reumatoide y la prednisona es cortisol. ¿Cómo que sí? ¿Cuál es la forma farmacológica del cortisol? No, tú me has hablado ¿cuál es la forma farmacológica del cortisol? Sube el volumen. Hidrocortisona. ¿Y en qué presentaciones viene la hidrocortisona? Endovenosa, ¿qué más? Crema, ¿y qué más? Oral, ¿no? Pastilla. Entonces, el síndrome de Cushing clásico es hablar de hipercortisolismo. Pero cuando hablemos, por ejemplo, de un síndrome de Cushing por fármacos, no es por exceso de cortisol, es por un estilo esteroide que hace la función de cortisol. ¿Se comprende? Así que realmente la palabra hipercortisolismo no es del todo sinónimo de síndrome de Cushing. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Y si no se entiende, si se quedan con las dudas, es su problema. Les estoy preguntando si tienen dudas. Arriba está, ¿no? Uy, ¿se ve ese punto rojo? Sí. Ya. El síndrome de Cushing típicamente es sinónimo de hipercortisolismo, ¿no? Sin embargo, como acabamos de ver, si es que yo consumo esteroides exógenos, los esteroides no son cortisol, pero cumplen la función del cortisol, ¿ya? Entonces, el síndrome de Cushing, vamos a seguir tomándolo así, es por exceso o por exposición prolongada a glucocorticoides en general.
Y estos glucocorticoides pueden ser naturales o endógenos como el cortisol o exógenos, ¿no? Como esteroides con acción glucocorticoidea. El síndrome de Cushing se clasifica en todos los libros, hasta en este libro, en cualquier libro que tengan separata, usualmente como ACTH dependiente y ACTH independiente, ¿no? Ya sabemos que el eje adrenal es un eje central clásico, elemento terciario, secundario y primario. Muy bien, la aldosterona cumple estas funciones, aumenta la absorción de sodio, el cortisol participa del metabolismo de la glucosa, proteínas, pero representativamente trabaja con la glucosa, elevando los niveles de glucosa y los andrógenos. Entonces, cuando hay exceso de estas tres líneas hormonales, pues la aldosterona al elevarse va a producir hipernatremia. Lo opuesto pasa con el potasio, hipopotasemia o hipocalemia, como quieran llamarlo esto. Puede haber alcalosis metabólica hipoclorémica y lógicamente hipertensión arterial, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Te está repitiéndolo una y otra vez, ya no sería. Pero recordemos que el sodio reabsorbe el agua, eso aumenta la bulimia y eso eleva la presión o tensión arterial. El exceso de cortisol va a producir hiperglicemia o hiperglucemia y al estar aumentado el metabolismo de las proteínas, se rompen las fibras colágenas, que son proteínas, y se producen estrellas rojo-violáceas, ¿no? Y los andrógenos no van a producir hiperandrogenismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede manifestar el hiperandrogenismo en el varón, por ejemplo? Si un varón tiene barba, pues como que se podría ver más abultado, no tanto así, pero se manifestaría, por ejemplo, con acné, ¿no? Y el acné es en las zonas androgénicas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En el pecho, en los hombros. Y en una mujer habíamos dicho que el hiperandrogenismo se puede manifestar de dos maneras. Y si no les dije, igual les pregunto. Dime una manera. Y el sutismo. ¿Y en el sutismo qué significa, doctora? Aumento del crecimiento del vello pendón en zonas androgénicas, ¿no? Y esto sí había mencionado. Doctor de atrás, que te estabas manejando, que te hacía atrás, pero yo me acuerdo, sí, todo, nada, te debí. ¿Cuáles son las zonas androgénicas? Entonces, ¿dónde una mujer no debería, dónde una mujer puede tener derecho? Señálame lo que sea si quieres. Dime una zona nomás, donde una mujer sí puede tener. En las axilas, ya. Doctora, dime otra donde una mujer sí puede tener. Cuando tiene acá una mujer puede tener, pero poquito, ¿no? Pero si es que es algo notorio, para el círculo, ¿no? Una mujer puede tener acá las piernas, por eso hay máquinas de afeitar. Y una mujer puede tener acá, ¿no? ¿Cómo se llama esta zona? Siempre lo confundo, aunque a veces es donde das, te vuelvo a mi anatomía, a la anatomía. Entonces, ¿dónde una mujer no puede tener? Si una mujer puede tener aquí, significa que acá puede tener. No, no lo es seguro. Pero un chequeo, ¿quién tiene que tener? ¿Ya? Podría tener rasgos, ¿no? Con unos pelitos pequeñitos, pero no. Una mujer puede tener acá en el muslo, no debería tener, y menos en las entrepiernas. Una mujer debería tener en el pecho, tal vez se llama Juan, tal vez no se diga. Ya, en la espalda, tampoco. Como que tiene algo, tampoco. En los hombros, tampoco debería tener. Entonces, son las zonas androgénicas. Entonces, el hirsutismo es la aparición de vellosidad en zonas androgénicas en una mujer, ¿no? No hablamos de hirsutismo en el varón. Y de igual manera, la otra forma del hiperandrogenismo es el acné en zonas androgénicas, en las mismas zonas. ¿De acuerdo? Entonces, así se manifiesta el hiperandrogenismo. Este es un paciente típico. En el varón, el exceso de andrógenos puede presentarse como calvicie, en la mujer también, ¿no? La calvicie androgénica, los dolores centradas, ¿no? La fases en cara de luna llena. Ahora no le vas a ver a tu amigo cachetón y vas a decirle que tiene el síndrome de Cushing. No digo, no dije nombres, ¿ya? Acá se acumula un cúmulo de grasa que se llama, le llaman fibra de búfalo a veces,
Acá el dibujito nos pone estrías longitudinales, rojo venosas. Las estrías también pueden ir aquí en los muslos, ¿de acuerdo? Está acá representado el paciente con un yeso, una férula, yo qué sé, porque aumenta el metabolismo del calcio, predisponiendo la aparición de osteoporosis. Muy bien. La inmunidad también se disminuye, el paciente con síndrome de Cushing está predispuesto a tener infecciones, ¿de acuerdo? La fase de luna llena es una fase, deben tener cuidado, no sé si les conté o no sé, si les conté les vuelvo, escuchen nomás otra vez, ¿ya? Estaba haciendo mis serums Ya. y llegó un bebito, el bebito era bien feo, ¿no? Pero bien, o sea, No es en serio. casi la mayoría de bebitos son feos, no se así arrugados, y algunos se quedan hasta adultos, no lo nieguen. Los hombres, dije, no las chicas, los hombres. ¿No? Eh, pero este bebito tenía una fase bien, es decir, no encontraba las palabras correctas, pero tomé mi tiempo, respiré como le explico a la mamá que... Pero yo le traté de decir a la señora que le sugiero que vaya a un pediatra, así. Pero la señora me condenó, ¿no? De que tenía fases medio de síndrome de Down. Entonces, la señora volvió, se fue a la ciudad, yo hice mis serums en la región de Ucayali, se fue a la ciudad principal, capital Pucallpa, y volvió y el pediatra dijo que no, la señora me odió todo ese año sin serum, ¿no? Entonces, a veces me ha pasado también, después de esa experiencia, que hay personas que tienen de verdad el rostro bien redondeado, y tú dices, y encima no utilizó corticoides por un tiempo, y tú dices, ¿será su cara? Sí, o de verdad será la fase de luna llena. Entonces deben tener mucho tino, sentido común para hablar esas cosas, como sugerencia. Hasta ahora la señora me odia, creo, ¿no? Pero después le vi de años a su hijito y de verdad es lo mismo. Así que, han heredado. Sí, claro. Entonces, ya sabemos que hay síndrome de Cushing. En resumen, no es correcto del todo decir hipercortisolismo, es exposición prolongada a glucocorticoides. Y este glucocorticoide puede ser el endógeno, el cortisol, o exógeno, como esteroides farmacológicos como son glucocorticoides. Entonces, tenemos ACTH dependiente y ACTH independiente. Vamos a ir por el más fácil. Hoy es un ejemplo de síndrome de Cushing por ACTH independiente, ¿no? Tu amigo que se va al gimnasio y se inyecta, ¿no? Esteroides. O por ejemplo, una persona con artritis reumatoide que está utilizando prednisona, ¿no? De forma prolongada, también tiene exposición prolongada a un glucocorticoide, en este caso exógeno farmacológico, y puede tener toda esta clínica. Muy bien. ¿Por qué, por ejemplo, el cortisol? ¿Por qué si es que lo que me produce el síndrome de Cushing es el exceso de exposición a un glucocorticoide, por ejemplo, el cortisol? ¿Por qué habíamos dicho que el cortisol también puede, por qué puede haber, si hay exceso de cortisol, por qué puede haber elevación del sodio, eso? Porque el cortisol también tiene acción, ¿sí? Mineralocorticoidea, ¿no? Entonces, no es tan potente como la de los aldosterona, pero al estar en exceso, claro que sí. Vamos a hablar ahora de la otra forma, del síndrome de Cushing ACTH dependiente. La forma más clásica es la enfermedad de Cushing, es decir, que hay un tumor hipofisiario que me produce exceso de ACTH, ¿ya? Pero hasta el momento me he leído varios libros y no he encontrado la respuesta como tal. Pero se acuerdan que antes de producirse ACTH, ¿qué se produce? La ACTH no es el producto inicial, ¿no? Deriva de la propia melanocortina. Y la propia melanocortina se divide en tres, ¿no? Péptidos. La ACTH, la hormona estimulante de melanocitos, y el otro beta lipo, no me acuerdo. Entonces, los pacientes con síndrome de Cushing, por enfermedad de Cushing,
Algunos pueden presentar una piel algo oscurecida, similar más o menos a lo que ocurría con la enfermedad de qué? De Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Pero no es que sea algo absoluto. Entonces, lógicamente, al haber un tumor que produce ACTH, la ACTH actúa en la capa glomerular, ¿sí o no? Ándale, ¿sí o no? No, acá en la capa reticular, sí, y acá en la capa reticular también, ¿no? Pero ¿dónde actúa principalmente? En la fascicular, ¿no? Y lógicamente ya sabemos que el cortisol de rebote le va a afectar a la capa glomerular. Yo como ustedes hablo así, habla PN, ¿no? Pero lo hago con confianza, ¿de acuerdo? Pero lógicamente si estoy en una charla en un congreso, así no voy a hablar. Aumenta la CTH y ya está. Entonces, esto es un síndrome de Cushing por hipercortisolismo, o sea, en este caso sí por exceso de exposición a un glucocorticoide endógeno como el cortisol. Y también tenemos otras fuentes de ACTH. Por ejemplo, esto también les dije, ¿no? Una neoplasia pulmonar. Y ustedes habrán visto en neumología cuál es el tumor del cáncer pulmonar que produce más síndromes paraneoplásicos, el de células en ABN, ¿no? Entonces, por eso se pone acá y me produce una sustancia similar al ACTH, ¿ya? Entonces, lógicamente va a llegar aquí y va a ser lo mismo. Y acá sabemos que el ACTH actúa en la corteza suprarrenal, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación. Y luego, también hay otra causa de ACTH independiente, pero que es rara, ¿ya? Y ustedes van a razonar. ¿Qué otra causa de ACTH independiente? O sea, que no necesita de ACTH para que produzca, en este caso, el exceso de cortisol. Que el problema donde sea, en la misma corteza, ¿no? Un adenoma, un carcinoma, pero es raro, ¿ya? Como les dije, acá un adenoma podría, ¿qué cosa? Bloquear a la glándula y también producir insuficiencia suprarrenal primaria, pero como que es raro. Y aquí va los algoritmos. No, para el examen no se rayen que qué algoritmo voy a tomar. No, no, no. El síndrome de Cushing es una de las cosas que más confunde y que tal vez es el que menos me gusta enseñar a veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, este es un algoritmo, este es otro algoritmo de lo mismo, este es otro algoritmo, vamos, tres algoritmos, y este es otro algoritmo, son cuatro. Este algoritmo es el borrador, ese algoritmo es el que se ha publicado, ¿ya? Ahorita voy a descargar el artículo para que vean. Pero vamos a otra, y este algoritmo publicado en la Lancet, ¿de acuerdo? Es un consenso, no me acuerdo de qué sociedad de endocrinología, ahora lo vamos a ver, pero es el mismo actual. Y difieren de estos algoritmos. Esto es un algoritmo clásico de España, de la Sociedad Española de Endocrinología. El autor, mejor dicho, escribe ese capítulo en el Manual de Endocrinología de Residentes de España. Entonces, difiere un poco del algoritmo actual, ¿no? El que les mostré. Entonces, vamos a repasar uno por uno y vamos a ir como comparando qué cosas distintas tienen. Todos los algoritmos comienzan con lo que dice acá arriba. ¿Con qué dice? Sorteos. O sea, ¿qué podría presentar el paciente? Obesidad centrípeta, estrías, ya, facies. Algunos les van a decir facies cushinoide, pero es facies cushingoide, cushingoide, porque Cushing termina en qué, ¿ya? Pero si es que ustedes escuchan a su asistente facies cushinoide, escúchenlo, no se peleen, ¿ya? Bueno,
Pero, por ejemplo, si ven sean rojo violáceas, esas sismo prácticamente solamente se dan en casos de exceso a glucocorticoides, a síndrome de Cushing como tal. A veces por la obesidad, ¿no? Al inicio las estrellas están medio rojitas, pero no son rojo vinosos. Le digo, no buscar imágenes en el Google, ¿ya? Entonces deben tener un poquito de criterio ahí cuando vean estrellas rojo vinosas. Lo otro también me olvidé de mencionarles que se supone que ustedes vienen leyendo, se supone, o sí, o no. Ah, ya. Entonces, también puede presentarse debilidad muscular, ¿no? Una miopatía. La miopatía, ¿cuál es? Proximal o distal. Proximal. Entonces, clínicamente, ¿yo qué le puedo decir a mi paciente que haga para ver que se levante, ¿no? Para ver acá. ¿Y qué más puedo hacer? Que levante los brazos. Ajá. Una sentadilla, dice. Ujú. Entonces, lo primero que te dice este algoritmo, ¿qué te dice? Descartar toma de glucocorticoides, ¿no? O sea, le preguntan, ¿no? Tal vez el paciente le dan una pastilla chiquitita, a ver qué toma, está tomando dexametasona. Un mes, 2 meses, ¿ya? Entonces, primero descartas la toma de glucocorticoides. Y luego, fíjense esto de acá. ¿Qué dice acá? Descartar, ¿qué dice? Descartar causas de pseudo-Cushing y otras patologías que cursan con hipercortisolismo. Lo que pasa que hay patologías o hay situaciones en las cuales se eleva el cortisol, pero de una manera leve. Por ejemplo, en el embarazo se eleva el cortisol. En algunas hepatopatías también se eleva el cortisol. Entonces, un embarazo no es algo patológico, pero hay elevación del cortisol. Entonces, estas situaciones en las cuales se eleva el cortisol, por ejemplo, una hepatopatía, un embarazo, alcoholismo, ¿de acuerdo? Se les llama pseudo-Cushing, ¿ya? No se olviden eso. Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es pedir pruebas para ver si es que hay realmente hipercortisolismo, es decir, exceso de cortisol, ¿de acuerdo? Entonces, todos los algoritmos nos presentan estas primeras tres pruebas, ¿ya? El cortisol libre urinario de 24 horas consiste en que la primera, por ejemplo, hoy van a hacer la recolección de orina de 24 horas. Y esto es para acá prácticamente todos los exámenes de laboratorio, para una depuración de creatina en orina de 24 horas. La primera orina del día se desecha y a partir de la segunda se recolecta durante 24 horas, ¿no? Listo. Otra opción es hacer el cortisol salival nocturno. ¿Cómo es esto? Consiste en darle dexametasona al paciente en la noche. Si le estás dando dexametasona, no le estás dando cortisol, pero es un glucocorticoide, ¿cierto? ¿No? Al ser un glucocorticoide, lo que se espera es que el hipotálamo baje su producción de CRH y baje su producción de ACTH. Es decir, si le diste dexametasona como parte de la prueba, en la mañana, ¿cómo debería estar el cortisol? Si está normal, bajo, ¿se entiende? Vuelvo a repetir. En una situación normal, se te eleva el cortisol y automáticamente ¿qué hace el hipotálamo, doc? Inhibe la secreción de CRH. Si baja la CRH, ¿qué baja, doc? ACTH. Y si baja el ACTH, ¿qué baja, doc? El cortisol. Entonces, eso sucede cuando el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal está normal. Eso es lo normal. Que cuando hay exceso de cortisol, baje la ACTH en resumen, ¿no? Y baje el cortisol. Entonces, para estas dos pruebas, se recuerda eso. Que yo doy cortisol salival nocturno, ¿no? Eso es uno.
Muy bien. Y luego tenemos también acá el test de supresión de dexametasona, que es lo que les vengo diciendo. Das dexametasona, ¿de acuerdo? Y al día siguiente se mide, en este caso, el cortisol. Pero, ¿qué más te dice acá? ¿Cuántas pruebas de cortisol libre urinario debes hacer, según este algoritmo? ¿Cuántas pruebas de cortisol salival nocturno? Dos. Y el test de supresión de dexametasona, puedes hacer más. Y acá te ponen algunos puntos de corte, ¿no? Para el cortisol libre urinario tiene que estar por encima de 3 veces el límite superior normal. Para el cortisol salival nocturno, perdón, esto es medir cortisol en saliva, mayor de 145. Y esto es el test de supresión con dexametasona. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Vamos a tomar en cuenta esto de acá, el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. A esta prueba se le llama test de Nugent o Nugent. Se escribe Nuggent. ¿Ya? Esta es la prueba que nos estamos refiriendo. Yo le doy 1 miligramo en la noche de dexametasona, más o menos a las 11 de la noche. Ahora vamos a ver al detalle. Le doy al paciente. Vamos a suponer que mi paciente tiene un pseudo-Cushing, es un paciente con obesidad, y la obesidad tiende a elevar también el cortisol, pero no tiene ningún problema en el eje. Entonces le doy 1 miligramo de dexametasona en la noche, a las 11 de la noche. Automáticamente el hipotálamo, ¿qué hace? Lo que hemos preguntado, baja la CRH, baja la ACTH y el cortisol baja. Eso fuera en un caso de pseudo Cushing. Entonces, si yo tengo un paciente que me parece síndrome de Cushing clínicamente, por ahí porque está subido de peso, o tiene algunas estrías, pero tal vez son las estrías por la obesidad, si yo hago esta prueba y respondió bajo el cortisol, entonces yo digo que es un caso de pseudo Cushing o pienso que es un síndrome Cushing. Pseudo Cushing, ¿no? O sea, estoy descartando. Entonces, cuando descarté, le digo, este ha sido un pseudo Cushing. Ya. Pero ahora vamos a ponernos en un caso que fuera un paciente con enfermedad de Cushing. Este paciente tiene un tumor productor de ACTH. Le doy su miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, pero como tiene un tumor, ¿qué va a pasar? El hipotálamo va a responder. Si es que el tumor es en la hipófisis, el hipotálamo sí va a responder. Pero la hipófisis va a responder, no. Entonces, ¿qué va a hacer la hipófisis? Va a seguir produciendo ACTH. Entonces, ¿cómo va a estar el cortisol en la mañana? Alto. O sea, va a quedarse él. No va a responder de manera normal. ¿Cuál es la manera normal? Que baje el cortisol. Y acá te pone acá, mayor de 1,8. Y esto es lo que difiere a veces de guía en guía o de recomendación en recomendación. Algunos te van a poner este punto de corte 1,6 y eso es lo que a ustedes les puede confundir, ¿ya? Si les pongo una pregunta así en el examen, yo no les voy a poner, si les pongo el valor, le voy a poner valor normal. O si les voy a poner en el examen es baja el ACTH, baja el cortisol, o sea, cosas así sencillas. Seguimos con este algoritmo. ¿No? Acá dice, si es normal, ¿qué es normal? Por ejemplo, si tomamos en cuenta el test de supresión, ¿qué es normal? Que baje el cortisol, ¿no? En la mañana. Entonces, si es normal y se descarta el cortisolismo, ¿cómo se llama esto? Pseudo-Cushing, ¿no? Y si es que es patológico, ¿qué es patológico? Que el cortisol quede elevado, ¿ya? ¿Qué te dice? Consideras repetir estudios, realizar cortisol plasmático nocturno, realizar prueba de corticotropina, si es que está disponible, ¿no? Y luego te dice, te puede salir, en este caso, inconcluyente, es decir, intermedio, después de hacer estas otras pruebas que ya vamos a ver, te puede salir normal o si te sale patológico. Si te sale patológico, después de hacer este segundo grupo de pruebas, estamos hablando de un síndrome de Cushing. Este es un algoritmo resumido de lo que vamos a ver en otros algoritmos. Entonces, todos los algoritmos que vamos a ver, todos comienzan con esto. Te dice, haz estas pruebas. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones? No es necesario hacer las 3 pruebas.
Pero lo que sí te dicen la mayoría de algoritmos que con una sola prueba no es posible. La gente dice, si vas a hacer el cortisol al seguidor nocturno, te dice 2. Si vas a hacer el cortisol urinario, te dice 2. Acá nos pusieron el test de supresión por dexametasona, pero vamos a ver otros algoritmos que sí nos dicen que debemos hacer más de una vez. En resumen, para yo determinar si es un probable síndrome de Cushing o un pseudo Cushing, con estas pruebas iniciales debo pedir más de una prueba. ¿Se entiende? Yo he tenido pacientes en la vida real que basado en las guías, no es que algo que a mí se me ocurriera, le tuve que pedir hasta 4 pruebas, porque me salieron una positiva, una normal, una positiva y la cuarta me salió otra vez positiva. ¿Se comprende? Listo. Y después de hacer estas primeras pruebas de crimen, vienen otro segundo grupo de pruebas, un poquito más sofisticadas, que es lo que vamos a ver. Este es un primer algoritmo, ¿ya? Acá tenemos algunas clínicas, algunos datos clínicos, ¿no? Que pueden surgir por el exceso de exposición a glucocorticoides. Acá dice depresión, psicosis, alteración de la distribución de la grasa corporal, la osteoporosis, alteración del sistema inmunitario, ¿no? Etcétera. La aparición de úlceras pépticas, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a este otro algoritmo. Recuerden que los algoritmos son los mismos, solamente les estoy mostrando distintos algoritmos para que vean la comparación. Este algoritmo comienza igual que el anterior, ¿sí o no? Sospecha clínica. Pero esto es algo específico o inespecífico. Inespecífico. ¿Y qué te dice? ¿Qué utilizas? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un paciente con obesidad, ¿ya? Dime, ¿no? ¿Cómo sospechas que una obesidad es por síndrome de Cushing? O sea, por exceso, exposición prolongada a glucocorticoides. Sube el volumen, rojo violáceos. Y un gordito, digamos, que no es por síndrome de Cushing, puede tener estrés, pero ¿cómo serían sus estrés? Lo hemos repetido más de una vez. ¿Sí? ¿Ah? Blancas nacaradas, se dice, ¿no? Cuando ya están bien, ¿no? Pero al inicio, ¿cómo pueden estar? Rojizas, rosadas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso utiliza clínica discriminativa, ¿ya? Dime otra clínica, doctora, de síndrome de Cushing, o sea, exposición prolongada a glucocorticoides. La FIBA del glucógeno. Otro, doctora, yo sé que tú puedes. Eso hemos dicho, la obesidad centrípeta. Otro, la fase de luna llena. También se le llama fase pletórica. El rostro está rojo. Otro, doc, ¿no? ¿Cómo que no? Di algo, pues. Ya dije lo que iba a decir. ¿Qué más? ¿Qué podría tener? ¿Qué pasa con los músculos? Debilidad muscular. ¿Qué más? Pro, debilidad muscular proximal. ¿Qué significa proximal? Al punto medio, ¿no? Entonces, este es el paso uno. Este algoritmo es más antiguo que este, por si acaso. Este algoritmo es un poco más moderno. Este es más antiguo y por años ha estado como referencia. Entonces comienzas con la sospecha clínica y luego pasas al siguiente step, ¿no? El cribado. Y lo que quieres buscar acá es que si es que hay ciclicidad. Habíamos mencionado que normalmente, fisiológicamente, el cuerpo produce cortisol de forma cíclica y produce 2 picos en el día. ¿Se acuerdan a qué hora? A las 9 y a las 4 de la tarde, aproximadamente. Por eso, cuando tengo un paciente que tenga que dar esteroides vía oral de forma crónica, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal se le da a esas zonas, ¿no? Y acá te dicen, para demostrar si es ciclicidad, utilizas
el cortisol libre urinario de 24 horas, que dice CLU, dexametasona de 1 miligramo, que la prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo, que se conoce como test de qué, Nagen o Nugen, ¿no? O también utilizas el cortisol salival nocturno, que es unos pruebas que aquí, ¿se dan cuenta? Listo. Después de esto, lo único que es, dices, sí hay ciclicidad, Sorry. sí hay ciclicidad. Y acá ya empieza a variar con el primer algoritmo, porque esto te dice sí hay ciclicidad, ¿ya? En el algoritmo anterior que te puso que tenías que verificar si tomaban corticoides o esteroides. Acá no. Acá te dice, mira, yo pasa un segundo paso, que es, tienes que ver si es que hay un pseudocoaching. O sea, te dice que con esto no es suficiente. Te dice, tienes que hacer otro grupo de pruebas para que si recién estas pruebas te salen positivas, o sea, el cortisol sigue teniendo elevado, recién ahí descartas pseudocoaching. ¿Se dan cuenta? Mientras que según este algoritmo, haciendo estas pruebas, tú ya podrías decir si era pseudocoaching o no. Acá, según este algoritmo, te dice, acá dice si es que hay ciclicidad, o sea, si es que el cuerpo está produciendo de forma cíclica, porque en qué caso no sería acá que no haya ciclicidad. Por ejemplo, alguien que tome pastilla, ¿no? Yo me tomo la pastilla en cualquier hora del día. Por eso les digo que síndrome de Cushing, que a mí como que no me gusta enseñar mucho, pero ahí les vamos dando. Y luego te dice acá, en este paso de confirmación, ya dices si es que es un síndrome de Cushing o es un pseudo Cushing. Si confirmas que es un síndrome de Cushing, vas a saber si es que es ACTH dependiente o independiente. Y acá te dice método y recogida de corticotropina. ¿Qué es la corticotropina? La ACTH. No es la CRH. La CRH, ¿cómo se le llama? Corticotriberina. Corticotropina o adrenocorticotropina o STH. Y acá te dice, la puedes medir basal o estimulada. Después de esto te dice, confirmas que es ACTH dependiente o independiente. Si es que es ACTH dependiente, tienes que ver si es que es de origen hipoficial o ectópico. Ectópico, por ejemplo, ¿de qué órganos? Los pulmones. Y para eso utilizas esta prueba. Miren que comenzamos la prueba con Dexa 1, Dexa 2 y Dexa 8, o sea, 8 miligramos. Pero vamos a ver acá. Acá tenemos otra prueba. Podrías medir CRH, podrías también hacer cateterismo de los senos petrosos inferiores, ¿ya? Otras pruebas. Pero vamos a comentar la prueba de dexametasona con 8 miligramos para determinar si es que el origen de ACTH es hipoficial o ectópico. Lo que pasa es que yo doy dexametasona de 8 miligramos y el problema fuera un síndrome, una enfermedad de Cushing, quiere decir que la hipófisis aún responde, pero a niveles más altos, ¿ya? Quiere decir que cuando yo les di dexametasona de 1 miligramo, la dexametasona le hacía cosquilla a la hipófisis, no, y la hipófisis seguía produciendo ACTH. Es muy poco, 1 miligramo. Cuando le dabas 2 miligramos, la hipófisis decía, también 2 miligramos son pocos. Pero cuando la dexametasona subía a 8, la hipófisis que detectaba, esto sí es alto, y como yo soy un problema, digamos, en la hipófisis, bajo. O sea, la diferencia del ACTH dependiente entre hipófisis y algo ectópico es que la hipófisis con dosis altas todavía responde, pero acá con dosis de 8 miligramos de dexametasona. Pero si es que es un origen, por ejemplo, pulmonar por un cáncer de células pequeñas, no va a responder. Así le des 8, 20 miligramos de dexametasona, no va a responder. ¿Se entiende esta parte? Con él. O sí, espero que sí. Y luego te dice, confirmas el lugar. Por ejemplo, una resonancia magnética de hipófisis, una tomografía de pulmón. Acá hablamos ya de medicina nuclear con el octreoscano.
vean que este algoritmo es distinto a esto. Entonces, el alumno que dice, ¿cuál tomo en cuenta? Te estoy presentando todo lo que hay. No te puedo decir utiliza uno mejor que otro. ¿Ya? Te estoy mostrando todo el panorama. ¿Ya? Este es otro algoritmo. Datos clínicos de síndrome de Cushing. Utilizas estas tres pruebas. Pero acá ponemos las tres pruebas clásicas, pero hay más pruebas. Buenos días. Gracias. Pero lo que quiero que se den cuenta es que todos los algoritmos comienzan con la clínica, luego las tres pruebas, cortisol libre, acá está el test de Nagging, y acá con estas pruebas te dice si es síndrome de Cushing o es pseudo Cushing. Y luego tienes que ver si es que es ACTH dependiente o independiente. Por ejemplo, ACTH, en este caso, dependiente, o sea, ACTH, acá está al revés, corrección. Lo que te está diciendo acá, cuando tú ya detectas que es un síndrome de Cushing, o sea, que realmente hay un hipercortisolismo endógeno, ves si es que es ACTH dependiente o independiente. Por ejemplo, ACTH independiente, es decir, que las ACTH esté bajo. Por ejemplo, un tumor suprarrenal, ¿ya? Pero que les dije que es raro. Y ACTH dependiente. Acá este símbolo significa que es distinto a un tumor suprarrenal, por ejemplo, el de hipófisis. Y para eso haces la prueba de dexametasona, ¿no? Si con la prueba de dexametasona suprime, acá dice supresión de un cortisol, es una enfermedad de Cushing. Si es que no suprime, es un origen, por ejemplo, pulmonar. Este es un algoritmo, ¿ya? Pero lo repasan de ahí con tranquilidad. Y ahora tenemos este algoritmo, ¿ya? Tal vez no lo van a entender a la primera, y ahora sí no lo vamos a entender todo, ¿no? Lo que yo les sugiero como médicos generales que van a terminar, que por lo menos se aprenden la primera parte de hacer las pruebas. ¿Cuáles son las tres pruebas? Cortisol de un ¿no? Experimentación a un miligramo o test de qué? De una y cortisol. Eso es. Y ahí empiezo. Si me salen negativas estas pruebas, ¿qué cosa es? Pseudocúmulo, ¿no? Aunque hay un algoritmo que te dice que después de eso recién hace pseudocúmulo, ¿ya? Pero vamos a ver esto. Este algoritmo, vamos a buscarlo. Este algoritmo, así es su borrador, ¿no? El que mandaron a la revista, a la Lancet. Y cuando ya fue publicado este artículo, este es el algoritmo, ¿no? Y se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, solamente que acá el autor presentó así con dibujitos y todo eso, y normalmente cuando envías una revista, tú mandas tus gráficos, pero te pueden decir, modificas tu gráfico o sus propios ilustradores, dibujantes, editores, ya lo pasan a esto. Entonces voy a buscar este artículo, la Lance.
Ya no se ve como para que se vea. ¿No? No. Bueno, todavía que también. Bueno, ese es el artículo. Eso es como que el último algoritmo del síndrome de Cushing. Pero si ustedes se ponen a buscar, ya han visto que les va a aparecer varios algoritmos. Y por ahí tenemos pequeñas diferencias. Pero todos comienzan por clínica y las tres pruebas. Entonces, este es el último algoritmo en serio en el mundo. O sea, el más importante es del año 2021. Vamos a ver si nos deja. ¿Qué dice? Sí, ¿no? Abajo. Ujú. El de arriba. Arriba. X nomás. Tu virus. Oh, sí. Ese Ah, era. sí. En ese archivo están los cuatro algoritmos. Ese, ábrelo. No me acá nomás. Dale, pues ya, Eso. ve, este hombre que resuelve. Dice que no puede, dice. Hombre que resuelve. Dice Julián Sarmiento Montt. Vampiro. Acá, pero, ah, no, no. Mira tú, sí, 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 Ya va, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni idea. Sí, sí, no, no, pero para descargar lo que
Alguien tiene, ahí puedes estar descargando el site. No sé, el doy. Sí, pero el link lo puedes descargar. ¿Cómo? Sí, pero ahí tengo de. Dan varios PDFs, no sé. No estoy descomprimido, sino que no quieres. Pero este es la versión normal. No, ajá, ¿cuál es la normal? Eso. No se puede porque sí, estoy con el teléfono. Bueno, alguien tiene el site Play, lo puede bajar. Lo descargas, el artículo, ¿no? Se puede poner para proyectar. Sí, que Mm, parece miren, que acá hay otro algoritmo ay, Dios, sí. que ya me llega con a ver, este algoritmo es de esta sociedad, miren, pero el que les quiero mostrar es de Galante. Vamos a ver este es Tengo una cuenta. de Endocrine Society. La Endocrine Society es una sociedad de endocrinología, vamos a decir, internacional. Ya este es del 2022, de Galance que es del 2021. Pero ¿qué creen? ¿Qué precios van a aparecer? Las tres mismas, ¿ya? El doy. Entonces, síndrome de Cushing, acá nos ponen un gráfico más bonito, ¿no? Con la curva, pero acá este es el algoritmo que nos ponen. Acá, ¿qué te dice? Destruye, ¿no? Consumo exógeno. ¿Y luego qué dices? Nada más. Pero acá, ¿qué te pone? Overnight, 1 miligramo de excitación suppression test. O sea, lo mismo. Y acá te ponen algunos acotaciones. Luego, ¿qué te ponen aquí? Cortisol lineal. ¿Cuántas veces? 2 veces. Luego acá, y acá te agregan uno, ¿no? Con 2 miligramos. Otras cosas más. Pero las tres son las principales. No, eso es el artículo, pero esa es la versión, digamos, libre, es de la Lancet. El doy. Acá lo tengo el Seihawk. El doy. Es que necesito el doy para. Ajá. ¿Cuál es el nombre del artículo? Y acá te pone, mira, si estas tres pruebas iniciales te salen normales, ¿qué cosa es? Acá te pone Cushing syndrome unlikely o pseudo Cushing. Y luego te dice, si es que estas una o más pruebas, ¿no? Acá te habla de pruebas de primera y segunda línea. Como ven, hay más pruebas, ¿no? Y otra vez más te dice, si te salen normales, también dices pseudo Cushing. Y luego vas pasando y ya. Y de ahí vamos a ver que. Por eso les digo, yo no les voy a pedir que se aprendan un algoritmo, porque si ni siquiera los mismos endocrinólogos tienen un solo algoritmo, y acá ya me marea, acá, chévere, que te está hablando. Uy, ¿por qué nos está mencionando esto? El carcinoma de las.
Y acá hay unas cosas más, pero alguien tiene el móvil ahí. Quiero enseñarles el de la lanza. No me parece. Tengo el Sci-Hub, pero no tengo el DOI. Ya en el Google. Mm, Mm, ¿Cuál es? Este de acá. El de acá. Sí. No está libre todavía. Pues lo ponen en Open. Mm, Copia de todo y pégale otra vez. Ahí está. No, nada. Otro link del SciCap. Mm, sí. Ay, Ya sí, se es puso a verdad. comer. Voy a ir a dejar en unos minutos porque me gusta, entonces voy usando para enseñarles el programa. Está. Mm, Ahí tengo la noticia también. ¿Está? Porque no puedo ver el otro. ¿Cómo para ver si la mano? Sí, sí, no importa, pero si te vayas a ver. Hay un ratito, pues. El artículo de 2021 es de la Sociedad Europea de Endocrinología, publicado en The Lancet, y lo que acabamos de ver es de la Endocrine Society, ¿no? Una organización internacional de endocrinología. Así para cómo no se pueden predicar así normal. mm. ¿La cual era para predicar? O